Muy bien, chicos, buenas tardes, bienvenidos ya a su última clase de la tarde. La profesora Eileen ya se encuentra conectada. Profesora, ¿qué tal? Buenas tardes. La acabo de hacer coanfitrión para que pueda dar inicio. ¿Sí logra escucharme? Buenas tardes, sí. Muy bien, entonces vamos a comenzar la clase. A ver, un momentito para compartirles el material. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Muy bien, tienen todos el material de esta semana. Es este de aquí, ¿verdad? Sí, buenas tardes. Correcto, muy bien. Entonces ya tienen el material. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy, que como han podido ver en el PDF es acerca de literatura medieval. Vamos a centrarnos en dos partes de literatura medieval. Primero, vamos a ver la literatura medieval como tal, la que se dio en el medioevo, fines de la Edad Media. Entonces, vamos a trabajar acá lo que es Edad Media, características, géneros literarios que se trabajaron en esta época, y también va a estar el Cantar del Mío Cid. Y por otro lado vamos a trabajar el prerrenacimiento, porque el prerrenacimiento se ubica dentro, o mejor dicho, a fines de la Edad Media. Y como parte del prerrenacimiento vamos a trabajar la Divina Comedia. Ya está. Muy bien, entonces vamos a comenzar primero con la Edad Media como tal. Como ustedes saben, la Edad Media fue aquel periodo que se dio después de la caída del Imperio Romano. En esa época los reinos todavía estaban divididos, no habían países unificados como actualmente hay. Entonces, la institución más fuerte incluso que los reyes o los nobles de cada reino, era la iglesia. La iglesia católica, no la iglesia cristiana, que había adquirido gran fortaleza a fines del Imperio Romano y se mantuvo fuerte durante la Edad Media. Entonces, esta influencia de la iglesia en todos los reinos medievales se manifiesta en la literatura y en el arte. En la Edad Media, el arte abandona las referencias a la mitología griega y romana, abandona mucho del pensamiento filosófico grecolatino también, abandona todo lo que se había avanzado en arte, en filosofía, en ciencia, en tanto la parte de Grecia como la parte que se desarrolló en Roma, porque la iglesia puso como prioridad lo que era la religión. Esto es el teocentrismo. En la Edad Media se caracterizó por ser teocentrista, es decir, la religión era el centro de todo. Entonces, teniendo en cuenta eso, la literatura fue muy influenciada por la religión en esta etapa. Vamos a verlo de la siguiente manera. Tenemos que se desarrollaron los géneros épicos, líricos y dramáticos. En el género épico, que es narrativo, se desarrolló lo que vendría a ser el Cantar de Gesta. El Cantar de Gesta era una obra que trataba de narraba las aventuras de un héroe protagonista. Sin embargo, en este caso, el héroe protagonista era un caballero medieval que luchaba por algún objetivo relacionado al honor y al bien. Por ejemplo, tenemos el Cantar del Mío Cid y el Cantar de Roldán. En este caso, los cantares de gestas ponían como protagonistas a los héroes que eran personas moralmente buenas, eran caballeros medievales cristianos y usualmente luchaban contra personas, ya sean extranjeros, como por ejemplo los árabes o mozárabes que habían invadido España, que tenían otra religión, o también contra personas que no practicaban
las enseñanzas del cristianismo, ¿no? O sea, personas que no eran moralmente buenas según la religión. Entonces, acá las aventuras de los caballeros, sobre todo se tratan de esto. El caballero es una persona moralmente virtuosa, siempre va a luchar por el bien, siempre va a estar lleno de características, cualidades positivas. Igual todos sus amigos conocidos van a estar llenos de virtudes positivas, usualmente relacionadas a la religión, mientras que los enemigos usualmente rompen con los mandatos de la religión. Por otro lado, posteriormente y en el Renacimiento, se desarrolla el poema épico, que también es parte del género épico porque narra, y en este caso narra las aventuras de un protagonista que es más cercano a los seres humanos normales. Es decir, ya no es un semidios como eran los héroes de la epopeya griega, ya no es un caballero medieval casi perfecto como vendrían a ser los del Cantar de Gesta, sino que es más bien un ser humano, un protagonista más común, ¿no? Y su aventura suele ser relacionada a la búsqueda o a un logro personal. En este caso destaca la Divina Comedia de Dante Alighieri. Recordemos que está incluida dentro del género épico, ¿sí? Dentro del género épico como especie de poema épico. Entonces, tanto los cantares de gesta como los poemas épicos se desarrollaron durante la Edad Media, muy influidos por la religión. Aparte de esto, también tenemos que se desarrolló en el género dramático lo que sería el auto sacramental. El auto sacramental era una obra de teatro que explicaba o buscaba explicar mediante alegorías, mediante metáforas continuas, algunos misterios de la religión. Es decir, sobre todo lo que era la Eucaristía y la Navidad eran representados para que tanto la nobleza como el pueblo puedan aprender acerca de estos misterios. Los autos sacramentales surgieron como parte del sermón de la iglesia, pero posteriormente fueron desarrollándose más. Posteriormente incluyeron ya actores, incluyeron disfraces, incluyeron una mayor elaboración, y todo esto conformó esta nueva especie dramática que era el auto sacramental. Algunas obras que pertenecen a esta especie son El Gran Teatro del Mundo de Pedro Calderón de la Barca, La Cena del Rey Baltasar también de Pedro Calderón de la Barca. Y finalmente también tenemos a dos mesteres que son los mesteres de clerecía y el mester de juglaría. Este es más perteneciente al género lírico. Tenemos que eran compuestos, género lírico me refiero a poesía, que eran compuestos por clérigos. El mester de clerecía era compuesto por personas relacionadas a la iglesia, autoridades de la iglesia, clérigos, de grandes conocimientos. Recordemos que en la Edad Media la mayor cantidad de conocimiento fue guardada por la iglesia. La iglesia era quien vigilaba la distribución del conocimiento. Entonces, aquellas personas que eran sabias usualmente pertenecían a la iglesia y tenían mayor acceso a los libros. Entonces, el mester de clerecía era compuesta por estas personas y solían ser líricas, poemas dedicados también a asuntos de la iglesia, ¿no? De manera similar al auto sacramental, solo que ya no se trataba tanto de explicar para el pueblo, sino que más bien se trataba de reflexionar acerca de ciertos asuntos religiosos. Por ejemplo, en Milagros de Nuestra Señora, de Gonzalo de Berceo, él intenta dar cuenta de numerosos milagros de la Virgen María, porque él estaba abogando porque la Virgen sea santificada, sea reconocida como una figura importante de la Iglesia. Entonces, los mesteres de clerecía buscan participar en los debates teológicos de la época, buscan proponer ideas, buscan también hablar acerca de temas bastante profundos en el sentido teológico. Entonces era una poesía mucho más culta. Y por otro lado estaba el mester de juglaría, que era más bien la poesía épica o lírica de carácter popular que era difundida por los juglares. Los juglares eran estas personas que se aprendían ciertas obras y que las cantaban para entretener a las personas tanto del pueblo o de la nobleza. Entonces, el mester de juglaría era mucho más popular que el mester de clerecía,
Pero el Mester de Juglaría tampoco era como que cualquier persona hacía una canción y la cantaba, porque los juglares usualmente cantaban obras ya hechas, ya escritas por personas también relativamente más cultas. Por ejemplo, se cantaba o se podían cantar algunos de los cantares de gesta. Muchos de estos cantares de gesta llegaron a ser reconocidos precisamente porque fueron cantados por los juglares. Entonces, el Mester de Juglaría estaba más relacionado con la difusión de obras que eran sobre todo narración, se trataba de contar algo, ¿no? Eran sobre todo del género épico o también género lírico. Mientras que el Mester de Clerecía se trataba de la reflexión, ¿no?, teológica, de poemas, de la lírica escrita precisamente teniendo en cuenta esta base de la religión. Entonces, eso es en general acerca de los géneros literarios que destacaron en la Edad Media. Entonces, acá haciendo un breve recuento, tenemos lo siguiente. Vamos a poner, les voy a poner primero los mesteres. El mester de clerecía, recordemos que era el relacionado con la religión. El mester de juglaría, que era el más popular, eran más cantares de gesta precisamente. El cantar de gesta, que era la narración de las aventuras de un caballero medieval, este estaba bastante relacionado con el mester de juglaría. Luego también estaban en el género ya teatral, estaba el auto sacramental. Y en el género épico estaban ya, bueno, tanto el cantar de gesta como el poema épico. Entonces, acá tenemos a los mesteres, mester de clerecía, mester de juglaría, cantar de gesta. Voy a ponerlos juntos. Auto sacramental, que era ya de teatro, y el poema épico, que era género épico. También se trataba de narrar las aventuras de un héroe, pero este héroe ya no era un caballero, sino que más bien era una persona mucho más cercana a lo común, ¿no? Listo. Entonces, mejor esto lo pongo acá. Bien. Entonces, estos son los géneros que más destacaron en la Edad Media. Bueno, géneros serían épico, lírico, dramático. Y las especies son estas de acá que ya destacaron, ¿no? Lírico está el de clerecía y juglaría, que también podían ser, el juglaría sobre todo era épico también como el cantar de gesta y el poema épico. Y el auto sacramental, que era dramático. Listo. Entonces, esto es lo que debemos recordar acerca de la Edad Media. Muy bien. Recordemos que también está destacando la influencia de la religión en todo esto, ¿no? Todo esto estaba influenciado por la religión. Muy bien. Ahora, pasando a lo siguiente, vamos a continuar con el cantar del Mio Cid, que como habíamos visto era un cantar de gesta. En esta época, además, como les había dicho, los reinos estaban fragmentados. Entonces, los cantares que surgieron en esta época medieval tenían como característica llamar a la unificación, llamar a la unidad, identificar la nación. Entonces, el cantar del Mio Cid, de hecho, se considera como el cantar nacional de España, debido a que llamaba precisamente a la unificación de varios de los reinos españoles para luchar contra los invasores, contra la invasión de los mozárabes. Entonces, este cantar es anónimo y relata las hazañas del héroe, o mejor dicho, del caballero Rodrigo Díaz de Vivar, que era apodado el Campeador. Él era un caballero castellano de Castilla, ¿no? Y él luchó contra varios de los mozárabes que estaban invadiendo parte del territorio que ahora correspondería a España. Entonces es por eso que se le reconoce, ¿no?, como una obra literaria bastante nacional, ¿no?, identificada como propia de España.
Entonces, esta versión, la versión que fue conservada, se dice que fue compuesta alrededor de los años 1200. Y los editores del texto, a partir de Menéndez Pidal, que fue quien lo dividió, Menéndez Pidal dividió el Cantar del Mío Cid en estos 3 cantares. El primer cantar, que es el Cantar del Destierro, el segundo cantar, que es el Cantar de las Bodas de las Hijas del Cid, y el tercer cantar, que es el Cantar de la Afrenta de Cortes. Entonces, el Cantar del Mío Cid sigue la siguiente estructura. Se los voy a colocar acá. A ver, voy a colocarles acá la estructura de esto. A ver, un momentito. Para mover todo esto. Ya. Entonces, Cantar del Mío Cid entra como parte del Cantar de Gesta. Nuestro protagonista es Rodrigo Díaz de Vivar. Y él es el caballero medieval a quien vamos a seguir. Ahora, las aventuras de Rodrigo Díaz de Vivar están divididas de la siguiente manera. Este era un caballero que había sido exiliado de su reino porque lo habían acusado de haber alterado los impuestos, lo habían acusado de haber robado parte de los impuestos del rey. Entonces el rey creyó a las personas que lo habían acusado y lo votaron a Rodrigo Díaz de Vivar en deshonor. Entonces, el tema del Mío Cid se trata sobre todo de recuperar el honor que el caballero había perdido. Y para recuperar este honor, Rodrigo Díaz de Vivar decide realizar una serie de hazañas para ganarse de nuevo el favor del rey. Entonces, tenemos lo siguiente, ¿no? Esto comienza con el héroe que ya perdió su honra, con el héroe que perdió su honor, y él está intentando conseguir una hazaña que recupere y le consiga una honra mayor a la que tenía al inicio. Entonces, como parte de esto, se da una crítica a la nobleza. Esta crítica a la nobleza también era característica propia de esta época. Acá tenemos... Voy a poner teocentrismo, que es la influencia de la religión. También tenemos acá crítica a la nobleza, influencia de la religión. Listo. Entonces, comienza, como les indicaba, con el destierro del Cid. Entonces, el rey lo votó. El Mío Cid dice que fue injustamente, dice que fue acusado injustamente. Le quitaron sus bienes materiales, le quitaron sus tierras, le quitaron su rango noble y le dijeron que debía irse solo. Sin embargo, muchos de sus vasallos, muchos de los nobles que le servían, se van con él y él decide que va a comenzar a reconquistar ciertos reinos que estaban dominados por los mozárabes. Exacto, ¿no? Crítica a la nobleza. También está acá lo que vendría a ser Entonces, se lucha contra los mozárabes. Rodrigo Díaz de Vivar, junto con sus más fieles vasallos, luchan en contra de los mozárabes para recuperar territorio. El territorio de España, a ver, lo voy a poner acá para que se note. El territorio de España es justo una península en Europa, y justo eso estaba bastante cerca de la parte superior del continente africano. Entonces, muchos árabes o moros, como se les llamaba,
habían, entre comillas, invadido, porque no había ningún país o sea, ningún país como tal, habían invadido esta zona de España. Entonces, los mozárabes como que dominaban toda esta zona de lo que ahora es España, mientras que los que ahora son españoles dominaban sobre todo la parte superior. Entonces, esta historia se trata de cómo este caballero Rodrigo Díaz de Vivar, junto con sus vasallos, poco a poco van luchando contra los mozárabes y van reconquistando ciertas ciudades que se encontraban acá, ¿no? Van reconquistando poco a poco parte de las ciudades. Entonces, al reconquistar, se está buscando, ¿no?, la unidad bajo un reino principal. Entonces, estos serían parte de los reinos españoles, ¿no? Entonces, él lucha y finalmente cuando consigue derrotar y capturar a la ciudad de Valencia, es reconocido, ¿no? Es reconocido por el rey. Entonces, a ver, el rey reconoce su valor y le devuelve su honor. Y para que él para que él reciba, ¿no?, este gran honor, se vuelva mejor de lo que era antes, se decide que se va a casar a las hijas, Sol y Elvira, las hijas de Rodrigo Díaz de Vivar, con los infantes del reino de Carrión. Entonces sucede lo siguiente. Los infantes de Carrión piden el matrimonio a las hijas del Cid con el rey para que de esta manera ellos tengan mayor influencia, dado la fama del Cid. Rodrigo Díaz de Vivar era llamado el Cid Campeador, por eso se llama el Cantar del Mío Cid. Entonces, Rodrigo Díaz de Vivar no se sentía muy confiado en estos infantes, pero acepta, ¿no?, este matrimonio porque significaría estar en mejor posición con el rey, significaría además estar en una mejor posición en general, ¿no?, como noble. Entonces, sus hijas están casadas con los infantes de Carrión. Sin embargo, lo que sucede es que continúan enfrentándose. Él con su espada tizona, que era el nombre de su espada, luchan, ¿no?, contra los mozárabes, pero en una de sus luchas se da cuenta de que los infantes de Carrión no estaban participando. Entonces él piensa que los infantes son cobardes. También se da una situación en la que, como festejo de las bodas, estaban todos juntos. Sin embargo, se escapa un león de un circo, los infantes de Carrión escapan y es Rodrigo Díaz de Vivar quien se enfrenta al león con su espada y finalmente el león se va. Entonces, esta acción de que Rodrigo Díaz de Vivar enfrente al león ofende mucho a los infantes de Carrión porque ellos sienten que han quedado mal, han quedado como cobardes. Entonces se vengan con las hijas de Rodrigo Díaz de Vivar, sus esposas. Ellos las maltratan y las dejan abandonadas en el Rovedal de Corpes para que allí mueran. Entonces, poco después el Cid logra recuperar a sus hijas, las rescata, ¿no? Ve que están todas maltratadas, entonces él decide pedir una anulación del matrimonio, dado que ellos las habían dejado, ¿no? Entonces decide pedir una anulación del matrimonio de sus hijas para que ya no estén casadas con estos infantes. Entonces, en esta parte de la obra se da toda una especie de juicio en el juicio en el que el Mío Cid, Rodrigo Díaz de Vivar y sus vasallos están defendiendo a las hijas del Cid, ¿no?, a Sol y Elvira, para que se anule el matrimonio con los infantes de Carrión. Sin embargo, este juicio es difícil, deben demostrar, ¿no?, la falta de honor de los infantes, y finalmente se retan a duelo. Algunos de los más valientes compañeros del Cid retan a los infantes a duelo. El mismo Cid se ofrece a luchar contra ellos. Sin embargo, todo queda solucionado porque
se acepta la disolución del matrimonio, se vence el duelo, se acepta la disolución del matrimonio y aparecen los infantes de Navarra y Aragón, de los reinos de Navarra y de Aragón, que solicitan casarse con las hijas del Cid. Entonces, logran casar a las hijas del Cid con los infantes de Navarra y Aragón, y estos reinos eran muchos más poderosos que Carrión. Entonces, de nuevo, Rodrigo Díaz de Vivar recupera esta honra que había perdido de nuevo por el maltrato de sus hijas, la recupera casándolas con estos infantes de Navarra y Aragón, y además esto explicaría la fundación de España, porque Navarra, los reinos de Navarra y Aragón son parte de los reinos que conformaron a España, ¿no? Cuando España ya se unificó, recordemos Castilla y Aragón se unificaron, incluyendo a Navarra, León, entre otros. Entonces, se dice, ¿no?, que el origen de España, los españoles tienen todo sangre del Cid, dado que las hijas del Cid se casaron con estos infantes. Entonces, por eso es un canto nacional, ¿no? Porque está explicando cómo posteriormente los descendientes, ¿no?, formaron parte del Reino de España. Lo que une acá a todos estos reyes es la lucha contra los mozárabes. Está la recuperación de la honra del Cid, primero por esta acusación falsa. Esta lucha, ¿no?, contra la acusación falsa se da en el Cantar del Destierro. En el primer cantar, que es el Cantar del Destierro, voy a poner simplemente destierro, es cuando se cuenta cuando lo votan y cuando comienza a luchar. Luego, en el segundo cantar, es el Cantar de las Bodas de las hijas del Cid. Es cuando ellas se casan, su primer matrimonio, ¿no?, con los infantes de Carrión, cuando se descubre que ellas han sido abandonadas a su suerte, cuando se demuestra que los infantes de Carrión no luchaban, también eran cobardes, y finalmente todo esto se soluciona en el Cantar de la Afrenta de Corpes. La afrenta de Corpes es cuando estos infantes de Carrión las abandonan y luego se da todo este juicio para intentar anular el matrimonio y finalmente se consigue, ¿no? Se consigue anular el matrimonio. Entonces, de eso se trata el Cantar del Mío Cid. A ver, acá lo voy a colocar. Acá tienen también los cantares. Y todas estas son características de la obra, ¿no? De esto se trata la obra. Esta está escrita con rima. Recordemos que en este tiempo las obras épicas, las obras narrativas también se escribían en rima, también se escribían en verso, con rimas, contando cierta métrica, ¿no?, cierta cantidad de sílabas que se mantenían. Hay que recordar además que es Menéndez Pidal quien separa en 3 cantos esta obra, que serían el Cantar del Destierro, el Cantar de las Bodas, recordemos que las hijas se llamaban Sol y Elvira, y finalmente el Cantar de la Afrenta de Corpes. Además, ¿no?, acá hay que destacar que Rodrigo Díaz de Vivar, nuestro protagonista, es un caballero que está luchando una especie de cruzada, ¿no?, porque está intentando eliminar o votar a los mozárabes del territorio español. Entonces, él está intentando dejar prevalecer no solamente el poder del rey, sino también el poder de la religión en el continente. Entonces, eso es bastante relevante, ¿no?, para poder entender. El rey, además, que aparece en toda esta obra, ¿no?, es el rey Alfonso VI. Recordemos que el Cid es del reino de Castilla. Entonces, acá tenemos el rey es Alfonso VI de Castilla. Por lo tanto, el caballero castellano acá se une finalmente con los reinos de Navarra y de Aragón cuando sus hijas se casan precisamente con los príncipes, o sea, los infantes son los príncipes de Navarra y de Aragón, ¿no? Entonces Castilla se une a estos reinos simbólicamente. Listo.
Muy bien, entonces es importante destacar eso. Por otro lado, este cantar es un poquito antisemita, ¿no? Hay un poco de burlas en contra de los judíos. Después de todo eran vistos como invasores, al igual como se veía como invasores a los mozárabes. Entonces, siempre se busca demostrar la superioridad, tanto ya sea de inteligencia como moral, del mío Cid. De hecho, Rodrigo Díaz de Vivar también y sus compañeros engañan a unos judíos para conseguir dinero. Entonces, estas acciones son vistas como positivas porque ellos son los héroes, ¿no? Y a quienes tratan mal son solamente a los invasores, ¿no? Entonces, también es importante destacar sus espadas. Como les había dicho, Tizona era su espada, la espada del héroe. También es llamada la espada colada también. Entonces, esos son los datos que hay que tener en cuenta, ¿no? Ahora, también está dividida esta obra en 12 mistiquios, cerrada por una cesura. Está dividida en 12 mistiquios. Esto imita a la épica francesa, es decir, a las narraciones francesas de héroes. Y además, también tienen una métrica de 10 sílabas. Todos los versos tenían una métrica de 10 sílabas. Y acá, sin embargo, en el mío Cid varían mucho la cantidad de sílabas, entre 14 y 16. Y también están primero, ¿no? Entre 9 y 20, están entre 3 y 11 y 14 y 16 sílabas. Entonces, es así. Las sílabas de los versos suelen ser entre 9 y 11 o entre 14 y 16 sílabas. Listo. Entonces, vamos a continuar ahora con lo que sería el prerrenacimiento, pero antes de pasar a esto, les voy a mostrar acá las características que están en el PDF. Tenemos acá lo siguiente. A ver. Por un lado, tenemos lo que es las características que eran subjetivas, es decir, bastante influencia de las emociones en la literatura medieval, esto sobre todo por la parte de la religión. Teocéntrica, la religión era lo central. Heroica, los héroes eran los protagonistas, sobre todo caballeros medievales como habíamos visto. Se transmitía de manera oral, sobre todo por los juglares. También estaba en libros, pero la manera de difusión mayor era oral. Y nacionalista, como habíamos visto, porque los juglares o en general los cantares defendían esta unidad de los reinos, ¿no? Entonces la literatura medieval había desplazado al clasicismo griego, o sea, a las obras clásicas griegas. El mío Cid estaría entre la Alta Edad Media y el Medioevo, y después vamos a ver la Baja Edad Media, donde estaría la Divina Comedia de Dante Alighieri. Entonces, vamos a resolver algunos ejercicios relacionados con el mío Cid. Les voy a colocar acá, a ver, algunos de estos. Ya. No se vayan a olvidar, por favor, de la división de los cantares. Acá tenemos el del destierro, el de las bodas y la frente de Corpes. Y lo que sucedió en cada uno, ¿no? Ahora, van a resolver los siguientes ejercicios. La corte que juzga a los infantes de Carrión y al mío Cid, todo esto sucede en Corpes, son juzgados por la corte de Toledo, ¿sí? Eso es para que puedan resolver. Ahora sí, van a resolver en los ejercicios 1, 2, la pregunta 2 es acerca del tema, la pregunta 3 también. Uno, 2, 3 en el nivel fácil. Luego también está la pregunta 6. La pregunta 6. Y luego la pregunta 10. ¿Sí? Entonces, van a resolver acerca de literatura medieval las preguntas 1, 2, 3.
6 y 10. 1, 2, 3, 6 y 10. Listo. Comiencen a resolver, por favor. Comiencen a resolver. Lean bien las preguntas. En la pregunta 6 es ajena, ajena. Acá les aparecen la palabra linajuda y advenediza. Cuando hablan de nobleza linajuda y advenediza, se refieren a la nobleza de linaje, a la nobleza tradicional y a los nobles nuevos, a los nobles que estaban ascendiendo al poder con el dinero. Y este contraste entre los nobles antiguos y los nobles nuevos sí aparece en el Mío Cid, representada por el conflicto del Rodrigo Díaz de Vivar, de este caballero, con algunos de sus enemigos que eran nobles que querían votarlo, querían sacarlo, querían quitarle su rango de nobleza, ¿no? El mismo Rodrigo Díaz de Vivar se podría decir que es advenedizo en el sentido en el que obtiene su título, obtiene su nobleza por reconocimiento del rey, ¿no? Por reconocimiento del rey. Y por eso los otros nobles no lo querían, porque no era un noble así con mucha historia, ¿no? Todos resolviendo, por favor, las preguntas 1, 2, 3, 6 y 10 y me pasan las respuestas por el chat de Zoom. Muy bien, ya me están llegando algunas respuestas. Unos 7 minutos más y corregimos. Muy bien, ya tengo las respuestas de Ana y de Valeria. Perfecto. Continúen, por favor.
Último minuto, a ver, ya tengo acá las respuestas de Miranda, perdón, de Carlos, de Nathan, de Augusto, de Ruth, de Ariana, de William, de Jack, de Janice, de Steven, de Irwin, de Valeria y de Ana. Vamos finalizando. Último minuto. Juglares son los que se dedicaban a cantar y recitar, sí, pero recuerden que también estaba el mester de juglaría, que son estas obras que ellos cantaban, ¿no? Estas obras que eran más populares para difundir, sobre todo. Listo, muy bien. Vamos a verificar las respuestas, todos prestando atención, por favor. Vamos a la pregunta 1. Acá tenemos, ¿cuál es correcta acerca de los hechos acontecidos en el segundo cantar? El segundo cantar es el de las bodas. Muy bien, tenemos entonces el de las bodas. Acá podría ser el segundo matrimonio, no, porque el que sucede en el segundo cantar es el del primer matrimonio, ¿no? El del primer matrimonio. Entonces, no podría ser la A, porque ese es el del primer matrimonio, el de la boda con los infantes de Carrión. Luego tenemos acá las Cortes de Toledo que juzgan a los infantes de Carrión. Esto no puede ser porque esto sería en el tercer cantar, en el cantar de la afrenta de Corpes. Entonces no podría ser la B. Luego tenemos la C, la victoria del Cid sobre el rey Alfonso, pero el Cid nunca le gana al rey. El rey reconoce al Cid. Nunca hay una victoria del Cid contra el rey. Entonces, la única que nos puede quedar es la D, que es la toma de Valencia por parte del campeador. ¿Por qué? Porque tenemos que este fue el mayor logro que llevó a las bodas, precisamente, a las bodas de las hijas del Cid con los infantes de Carrión. Entonces, el Cid nunca derrota al rey Alfonso. El rey Alfonso es el rey de Castilla, a quien el Cid más bien quiere que lo acepte, quiere ser aceptado por él. Entonces, en el cantar del destierro teníamos las luchas, las conquistas. La última lucha, la de Valencia, estaría un poco entre ambas, porque tenemos que es la principal, y con esa se gana de nuevo el favor del rey. Entonces se dan las primeras bodas, que son con los infantes de Carrión. Luego se da todo este problema de que los infantes están en contra de Rodrigo Díaz de Vivar, tratan mal a las hijas, las abandonan. Y luego se da esto como la afrenta de Corpes, ¿no? En la afrenta de Corpes es cuando las abandonan, finalmente las maltratan. Y Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid, intenta que se anule el matrimonio. Y finalmente finaliza con que las hijas se consiguen casar con los infantes de Navarra y Aragón. Entonces, acá tenemos que sería la D, ¿no? Sería la 1D. Luego
En la 2 nos preguntan, ¿el Cantar del Mío Cid es considerado el primer gran monumento literario de España? Determina qué alternativa expresa mejor el tema central de este Cantar de Gesta. El tema central. ¿Cuál es el tema central? La recuperación de la honra del Cid, ¿no? Muy bien, como me habían pasado. El destierro de los infantes de Carrión no es lo más importante, la añoranza del pasado tampoco, el ascenso social por compra de bienes tampoco. Entonces solamente nos quedaría la D, ¿no? 2D. Este es el tema central, 2D. En la 3, el poema del Mío Cid está dividido por 3 cantares, el destierro del Cid, las bodas de las hijas del Cid y la afrenta de Corpes. ¿Quién fue el que dividió esto? Muy bien, acá me han pasado la B. Ramón Menéndez Pidal, ¿no? Menéndez Pidal fue el que realizó esta división de los cantares. 3B. Luego nos tocaba la 6. Características ajenas. Fíjense bien en lo que nos están pidiendo. Nos están pidiendo características ajenas. Ajenas significa contrarias, significa que no pertenecen, ¿sí? En la 6 nos están pidiendo las que no pertenecen. Listo. Vamos a ver cuál sería. El complejo proceso de recuperación de la honra. Esta sí está, ¿no? Porque el Cid tiene que recuperar su honra, entonces esta sí está. La exaltación del nacionalismo y del Islam. Lo del nacionalismo sí está, pero lo que no está es lo del Islam, porque lo del Islam no se exalta, más bien es como que el enemigo. Los mozárabes, los invasores que practicaban el Islam, son los enemigos. Entonces no se exalta el Islam. Por eso esta sería falsa, por la parte del Islam. La 3, manifestación de una profunda cristianidad, esto sí es. Conflicto entre la nobleza linajuda y advenediza, ya les había indicado, la linajuda es la de linaje, la antigua, y la advenediza los nuevos nobles. El valor, el coraje y el patriotismo castellano. Tenemos acá el valor, sí, coraje sí, patriotismo de Castilla, sí. Perfecto. Entonces, los únicos que no pertenecen, o la única que no pertenece sería la 2, ¿no? Sería la 6B. Excelente, 6B. 6B. Luego, tenemos acá la 10 también. Sobre la literatura medieval, determina lo verdadero o falso. A ver, ¿estuvo muy influenciada por las concepciones teocentristas? Sí, verdadero, ¿no? Estuvo influenciado por lo teocéntrico, la religión. ¿El mester de clerecía estuvo conformado por sabios clérigos? Sí, como les había indicado, era el mester que estaba creado por estos sacerdotes conocedores. ¿Del mester de clerecía nace el cantar de gesta? No, porque es que del cantar de gesta, el cantar de gesta está relacionado con el mester de juglaría, porque el cantar de gesta era cantado por los juglares también, pero no por los clérigos. Los clérigos escribían otro tipo de obras, no eran narraciones de héroes. Esta es falsa. Los juglares difundieron en latín sus obras cultas. Ya. Primero que no eran cultas del todo, eran más populares, más para entretenimiento. Una persona culta las había creado, sí, pero no eran tan cultas como las del mester de clerecía. Y por otro lado, si bien se cantaban en latín, a veces se desarrollaban los idiomas vulgares de cada zona. Recordemos que el latín era el idioma del Imperio Romano. Sin embargo, cuando cae el Imperio Romano, cada reino comienza a hablar una variante distinta de latín. Entonces, no se difunden como tal en latín, sino en el idioma de la zona, en el idioma de la zona correspondiente. En este caso, español, ¿no? O bueno, el español antiguo, ¿no? El español en sus inicios. Dentro de las características de la literatura medieval, ¿destaca el tema de lo nacional? Sí, ¿no? Sí destaca lo nacional. Ya está. Entonces sería verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero. Sería la C. Muy bien. 10C. Excelente. Listo. Entonces nos quedamos con la 10C. Vamos ahora a continuar con la demás teoría para que puedan resolver los demás ejercicios. Les voy a colocar acá lo siguiente.
Ya. Entonces, continuamos con el prerrenacimiento. El prerrenacimiento fue la etapa final de la Edad Media, entre la Edad Media y el Renacimiento, entre el medievalismo y el Renacimiento. Se le llamó así porque acá participaron los precursores del Renacimiento, tanto artistas como filósofos como literatos. Se empieza a cuestionar el teocentrismo, comienzan a alejarse de la religión, todavía se mantiene en buena parte la religión como tal, pero se alejan poco a poco y se va dando más protagonismo al antropocentrismo. El antropocentrismo es el centro en el ser humano. Entonces, en la Edad Media, lo central era la fe, pero en el prerrenacimiento y sobre todo en el Renacimiento, lo más importante son los seres humanos, las personas. Entonces, por eso se llama antropocentrismo, ¿no? Se da paso al antropocentrismo. El prerrenacimiento está conformado de la siguiente manera en Italia. Nosotros nos vamos a centrar en Italia, o bueno, en los reinos que conformaban Italia. Está primero el Duecento, es Duecento. El Duecento que son es el siglo XIII después de Cristo. Los representantes del Duecento italiano son San Francisco de Asís, Santo Tomás de Aquino, Jacopo da Voragine o Giotone de Arezzo. Estos son los escritores y filósofos que destacan y son los primerísimos precursores del Renacimiento. Acá todavía hay mucha relación con la religión, pero ya se están empezando a rescatar los conocimientos clásicos. Y esa es otra característica del prerrenacimiento. Como se comienzan a alejar poco a poco del teocentrismo, se empiezan a rescatar los conocimientos clásicos, es decir, la filosofía y el arte grecolatino, o sea, de Grecia y de Roma. Entonces, acá ya se comenzaba a utilizar un poco de, por ejemplo, Platón. San Francisco de Asís y Santo Tomás de Aquino utilizan un poco del pensamiento de Platón. Jacopo da Voragine y Giotone de Arezzo también empiezan a obtener, ¿no?, una forma de escribir que rescataba a las formas grecolatinas. Y luego se da el Trecento italiano, que es el siglo XIV después de Cristo, y acá aparece el trío de poetas que son los más reconocidos del prerrenacimiento, que son Dante Alighieri, Petrarca y Boccaccio. Estos tres son las figuras principales del prerrenacimiento y vamos a ver sobre todo a Dante. Luego de esto sigue el Quattrocento, que es el siglo XV. En este caso el Renacimiento ya se le denomina Renacimiento inicial, es el comienzo de oficialmente el Renacimiento. Luego, el Alto Renacimiento o Renacimiento pleno se da a fines del siglo XV y a inicios del XVI. Y luego, este inicio, ¿no?, del XVI es el Quinquecento, que es seguida por el Bajo Renacimiento o el Manierismo. Entonces, el Renacimiento como tal estuvo entre el siglo XV y XVI, y luego fue seguido por el Bajo Renacimiento o Manierismo ya a partir de la segunda mitad del siglo XVI, del Quinquecento. Entonces, nosotros vamos a ver sobre todo a Dante, que estaba en el Trecento italiano. Dante Alighieri fue parte del Dolce Stil Nuovo. El Dolce Stil Nuovo o Dulce Estilo Nuevo fue como se llamó a un conjunto de poetas o a la forma en la que este conjunto de poetas escribían. Tenían lo siguiente. Por ejemplo, se habían basado en la tradición trovadoresca de los trovadores, de los cantautores, ¿no? Y habían tomado convenciones del amor cortés de los trovadores. Los trovadores le cantaban a una dama amada con la que no podían hablar, de la que no se sentían dignos, apenas si la podían mirar, y era un amor a distancia, un amor muy respetuoso, muy caballeroso, de lejos. Este amor cortés también se mantiene en el Dolce Stil Nuovo, un amor distante, un amor en que no se interactúa con la persona amada. Además, también hay un trasfondo religioso de la experiencia amorosa, ¿no?
Está presente la gentileza hacia la persona amada. La mujer es idealizada como un ser perfecto, no solamente en belleza, sino también en virtud religiosa. Todavía se mantiene la influencia religiosa. Y también está la creencia de que el amor va a tener una buena influencia, una influencia benéfica, y también va a ennoblecer a la persona enamorada. Entonces es un estilo que representa a la mujer como este ser ideal, tanto en belleza como en virtud, que a causa de su amor, la persona enamorada va a volverse mucho más noble, va a volverse mucho más ennoblecida. También estaba el franciscanismo de San Francisco, que valoraba la sinceridad y la armonía entre el ser humano y la naturaleza. También estaba la influencia del pensamiento de Aristóteles, del saber grecolatino de Aristóteles. También estaba que destacó la poética siciliana, que esta utilizaba la lengua vernácula vulgar, es decir, no se utilizaba latín, sino que se utilizaba el idioma propio, el idioma originario de esa zona. Por ejemplo, Dante Alighieri escribió en italiano, no escribió en latín. Entonces, gracias a él fue que se fundaron las bases del italiano que ahora conocemos. Y además destacaron las formas de soneto. Los poetas que destacan más en el Dolce Stil Nuovo son Guido Guinizelli, Guido Cavalcanti y Dante Alighieri. Ahora, hablando ya de Dante Alighieri y su obra La Divina Comedia, él la escribió en toscano, en italiano toscano, como les había indicado. La Divina Comedia es un poema épico. Se dice que es un poema religioso, pero es poema épico porque narra, ¿no? Narra, pero tiene bastante influencia de la religión. Como era pre-renacimiento, todavía no se alejaban del todo de la religión, había mucha influencia de la religión, y de hecho la Divina Comedia es como que esta fusión perfecta entre la religión y el conocimiento grecolatino. Además de la religión, Dante también habla acerca del pecado, de la virtud, de la teología y de la ciencia, incluso de la política, de lo que estaba sucediendo en esa época. Entonces, acá tenemos lo siguiente también. Tiene 3 partes, infierno, purgatorio y paraíso. Cada una de estas partes tiene 33 cantos y además hay un canto de introducción, en total serían 100 cantos. Cada canto está compuesto por estrofas, o sea, por párrafos, no estrofas, de 3 versos que tienen 10 sílabas, en decasílabas, 11 sílabos, perdón, 11 sílabas, versos en decasílabos. Terza rima, ¿no? Que es una rima que inventó el mismo Dante, que son tercetos. Entonces, es un poema escrito en versos en decasílabos, con terceta rima, son tercetos, y además son 100 cantos en total. Ahora, la Divina Comedia al inicio se llamaba solamente comedia, porque Dante decía que como tenía final feliz debía ser una comedia, no podía ser una tragedia. Fue Boccaccio el que le añadió divina al título de la comedia que había propuesto Dante. Y la obra se trata de lo siguiente. Dante es un personaje, es decir, el autor Dante se mete como personaje, el personaje protagonista se llama Dante, que se encuentra a la mitad de su vida, se pierde en una selva oscura, y en esta selva oscura se le aparecen 3 bestias. Una pantera que representa la lujuria, una loba que representa la codicia o la avaricia, y un león que representa el orgullo y la soberbia. Estas 3 bestias representan a los pecados que pueden tentar a Dante. Dante, entonces, desde el inicio es el personaje que puede caer en la tentación. Dante representa a la humanidad, representa al peligro de caer en tentación. Además, aparecen otros personajes como Beatriz, que representa la fe, y también está Virgilio, que representa la razón. Entonces, Dante está perdido a la mitad de esta selva oscura, con el riesgo de pecar,
Entonces, en ese momento aparece Virgilio, que representa la razón. Virgilio es el autor de la Eneida, él es un poeta latino, un poeta romano, y Virgilio guía a Dante hacia el infierno, luego al purgatorio y finalmente se despide para que Dante pueda visitar el paraíso, porque Beatriz le ha pedido a Virgilio que por favor guíe a Dante para que pueda recuperar el camino del bien. Entonces, Dante, en el canto introductorio, se encuentra con estas bestias y decide acompañar a Virgilio al infierno. Entonces, Virgilio le dice que le va a dar un tour, básicamente, a partir del infierno al infierno y purgatorio, para que pueda ver todos los castigos de las almas que han cometido pecados. Entonces, en el infierno tenemos primero el vestíbulo. En el vestíbulo del infierno están las almas que no han hecho ni nada bueno ni nada malo. Están antes de cruzar el río Aqueronte. El río Aqueronte ha sido tomado de la mitología griega, pero acá también cumple una función parecida, que es de separar el mundo de los vivos con el de los muertos. Deben despojarse de toda propiedad material para pasar solamente como alma. Y entonces, una vez cruzando el Aqueronte, se llega a la puerta del infierno que dice que todos los que entran no van a poder volver a salir, excepto Dante, ¿no? Que Dante es una especie de excepción porque él está yendo de visita. Y luego se llegan a los círculos del infierno. Los círculos del infierno están colocados en la forma de cono, así como está en la imagen, hacia abajo, en forma de embudo. Cada círculo se va volviendo más estrecho y en cada círculo se va castigando un pecado dependiendo de la gravedad de los mismos. El primer círculo es el limbo. En el limbo están las almas que no han hecho nada bueno ni nada malo. Luego del limbo, al finalizar el primer círculo e iniciar el segundo círculo, aparece Minos, que es el rey griego, que es juez del infierno. Minos juzga a las almas para decidir a qué parte del infierno van a ir. Y luego están los círculos en orden. El segundo círculo es lujuria, el tercero es gula, el cuarto es avaricia y prodigalidad, el quinto es la ira y la pereza, el sexto es la herejía, el séptimo círculo es la violencia, el octavo círculo es el fraude y el noveno círculo es de la traición, que para Dante es el peor pecado. Acá les he puesto un breve resumen de todo, ¿no? Tenemos el primer círculo, como les había dicho, el limbo, que es donde están los no bautizados, los que no han conocido la fe. Ellos no son castigados, pero nunca van a poder conocer a Dios. Todos están como en una especie de pozas calientes, donde están sumergidos conversando. Y acá hay varios sabios griegos y latinos, griegos y romanos, entre los que está Virgilio. Virgilio también se queda en el primer círculo. Él también estaba, mejor dicho, en el primer círculo. Son todas las almas que nacieron antes de Jesús, que no pudieron conocer la religión. En el segundo círculo, como les había indicado, ya está Minos. Minos da el paso del primero al segundo círculo. Allí ya comienza a juzgar a las almas. En el segundo círculo se castiga la lujuria. En este caso, la lujuria es castigada con un viento que golpea a las almas contra el suelo, en las paredes, entre ellos, y los maltrata, ¿no? Los hace golpearse unos con otros. Esto representa que en vida se dejaron llevar, ¿no? Por las emociones, por las pasiones. Acá aparecen Francesca y Paolo de Rimini, que ambos han sido amantes y por eso están castigados en el círculo de los lujuriosos. Luego se pasa al tercer círculo. En el tercer círculo están los pecadores por gula, es decir, los que comieron en exceso. Ellos están siendo castigados bajo una lluvia que es muy fría y está mezclada con granizo. Y además está Cancerbero, el perro de 3 cabezas de la mitología griega que estaba en el Hades. Dante lo coloca en el infierno. Y este perro cerbero está arañando con sus uñas y con sus dientes a las almas de los pecadores por gula. En el cuarto círculo están los avaros y los derrochadores. En este caso, los avaros empujan piedras, pero en direcciones opuestas.
Cuando se encuentran entre sí, se ven obligados a chocar y por lo tanto se insultan y pelean entre ellos. Luego, en este caso, en el quinto círculo, tenemos a las almas de los iracundos, o sea, de los coléricos, de la ira. Entonces, en este caso están sumergidas en una laguna, la laguna Estigia se dice, que también es sacada de la mitología griega. Las almas se pelean entre ellos, se despedazan mientras se ahogan en la laguna Estigia. También están los perezosos en este círculo que están bajo el agua y hundidos en el lodo. Luego está el sexto círculo. En el sexto círculo están también los herejes, los que se negaron a la inmortalidad del alma, los que no creían en Dios. Y están condenados a estar echados en tumbas destapadas. Dante habla también acá con Farinata degli Uberti, que es un gibelino, y también está Calvacante dei Calvacante, que es un güelfo, y es padre de Guido Calvacanti, que era amigo de Dante y poeta. Es decir, Dante se encuentra con dos personajes que representan el conflicto político en Italia. En esa época estaba bastante un conflicto entre un grupo llamado el de los güelfos y por otro lado estaba el grupo llamado de los gibelinos. Entonces eso era algo contemporáneo a Dante, era un conflicto contemporáneo a la vida de Dante Alighieri, del autor. Entonces esto sucedió en Florencia y en Toscana, entonces esto afectó a Dante y se dice que un acto de traición cambió el rumbo de la batalla, y esto Dante Alighieri lo representa en la Divina Comedia. Entonces Dante toma parte, ¿no?, del conflicto político y lo manifiesta en su obra, ¿no? Lo manifiesta en su obra. Se dice que Dante además apoyaba a los güelfos, ¿no? Que Dante apoyaba a los güelfos. Entonces, acá se da pie, ¿no?, a hablar de este conflicto político de la vida real. En el séptimo círculo está el anillo, hay varios anillos, están 3 anillos. El séptimo círculo es para castigar a la violencia y hay 3 tipos de violencia. En el círculo exterior están los que fueron violentos contra otras personas, violencia contra el prójimo. Se castiga a los asesinos, a los tiranos, están hundidos en un río de sangre hirviente. Este río es el Flegetonte. Y están vigilados por centauros armados con arcos y flechas. Y cuando quieren sacar la cabeza del río, los centauros les disparan arcos y flechas. Les disparan con sus arcos, ¿no? Les disparan flechas. Entonces, este es el castigo hacia los violentos contra el prójimo. En el anillo del medio están los que fueron violentos contra sí mismos, están los suicidas. Allí los suicidas han sido transformados en árboles que son desgarrados por las arpías. Las arpías también son seres mitológicos griegos, así como los centauros. Luego, en el anillo interior están los que fueron violentos contra Dios, los blasfemos, y también los que fueron violentos contra la naturaleza, que son los usureros y los sodomitas. Ellos están en un desierto ardiente de arena, están siendo castigados por una lluvia de fuego. Los blasfemadores están echados en la arena, los usureros están sendados y los sodomitas están caminando en grupos. En el octavo círculo, pasando del séptimo círculo y sus 3 anillos, pasando al octavo, acá solamente pueden bajar descendiendo por un gran abismo, un gran acantilado. Dante y Virgilio logran bajar porque los ayuda Gerión, que es un monstruo alado, que en la mitología griega representaba a 3 cabezas o 3 cuerpos unidos, pero Dante utiliza a este ser mitológico para describir 3 naturalezas: la naturaleza humana, la naturaleza bestial y la naturaleza reptil. Luego teníamos en el noveno círculo está el círculo de la traición. Para Dante Alighieri la traición es el peor pecado y por eso es el que está al fondo del infierno. Además, para Dante, lo más fondo del infierno no tiene fuego, sino hielo. Para él el mayor castigo es el frío.
Acá el noveno círculo está rodeado de gigantes, gigantes clásicos y gigantes bíblicos, que simbolizan los defectos, el orgullo, ¿no? Y otros que pueden llevar a la traición. Los traidores son diferentes de los simples fraudulentos, porque los fraudulentos han engañado, han cometido fraude, pero los traidores son diferentes porque sus acciones han sido para engañar a alguien con quien se tiene una relación especial. No es simplemente engañar por beneficio propio, sino es engañar para dañar a alguien que se conoce y a partir de ese daño obtener un beneficio propio. Entonces hay 4 zonas, en este caso 4 rondas concéntricas de traidores según el orden de seriedad. Están los traidores hacia la familia, que es la ronda de Caina, en honor a Caín, ¿no? De Caín y Abel de la Biblia. También está la ronda de quien traicionó a alguien de la comunidad, a alguien con quien tenía lazos de comunidad, que es la ronda de Atenora. Luego está la traición hacia los huéspedes, que es la ronda de Ptolomea. Y finalmente está la traición hacia el señor feudal o hacia la autoridad, que es Judeca, en honor a Judas. Luego está, esto se contrasta, como les había dicho, con el infierno tradicional, porque acá Dante coloca hielo, no coloca fuego. Los traidores están congelados en un lago de hielo que se llama Cosito, y en este lago de hielo cada grupo está en profundidades cada vez mayores. Satanás está en el centro del infierno por cometer traición hacia Dios. Acá tiene, Satanás está representado como un ser gigante que tiene 3 caras. Cada cara, además, es de un color distinto y mastica a un traidor. Hay una cara roja, una cara amarilla y una cara verde. Tenemos que la cara de la izquierda está masticando a Bruto y la cara de la derecha está castigando a Casio. Estos dos son quienes traicionaron a Julio César en el Imperio Romano y son conocidos como los grandes traidores del Imperio Romano. Y la cara del centro está masticando a Judas Iscariote, que traicionó a Jesús, ¿no? Que traicionó a Jesús en la Biblia. Entonces, de este modo, el infierno de Dante mezcla, como pueden notar, tanto la parte de la mitología clásica grecolatina con la religión, porque tenemos que se está hablando del infierno de pecados, pero también aparecen criaturas mitológicas, criaturas que son propias de la mitología griega o latina. Entonces, hay una especie de unión, de unificación de tanto la religión como este saber clásico, y esto Dante es la característica que Dante va a pasar, va a propagar hacia el Renacimiento. Luego del infierno, Dante y Virgilio suben al purgatorio. El purgatorio tiene la forma opuesta al infierno. El infierno era hacia abajo, pero el purgatorio es hacia arriba. Y además, en cada cornisa o cada piso de esta montaña, que es el purgatorio, se castiga un pecado capital que todavía no han purificado las almas, ¿no? Tenemos la primera cornisa que castiga la soberbia, la segunda la envidia, la tercera la ira, la cuarta la pereza, la quinta la avaricia, la sexta la gula, la séptima la lujuria, y finalmente en la cima de todo hay una especie de jardín del Edén a través del cual se pueden conectar con el paraíso. Entonces, Virgilio acompaña a Dante acá. Primero pasan por una especie de antepurgatorio, antes del purgatorio, donde están las almas que tardaron mucho en arrepentirse o los excomulgados. Estarían en la parte de acá abajito de la montaña. Luego están, por otro lado, las 3 primeras terrazas del purgatorio, que están relacionados con los pecados ocasionados por un mal amor que de alguna forma llega a herir a la persona amada, ¿no? Esas son las 3 primeras terrazas. Luego está, como les había dicho, el orgullo, la soberbia. En este caso, las personas son castigadas cargando enormes piedras en sus espaldas y además, aparte de ser castigados, mientras cargan las piedras, pueden ver ejemplos de humildad en las esculturas, es decir, ven la virtud que es opuesta a su pecado.
En la envidia tienen los ojos cosidos con alambres de hierro para que se concentren en escuchar historias sobre generosidad. Acá esto es también metafórico, ¿no? Bastante, la Divina Comedia en general es bastante metafórica, pero tenemos el caso de que acá sobre todo, cada castigo, al igual que en el infierno, va en contra de lo que se había cometido en tierra, ¿no? En vida. Por ejemplo, en el orgullo, que se supone que es que una persona se cree por encima de los demás, están doblados, están doblegados por el peso. En la envidia no pueden ver. Se supone que la envidia se origina por ver y envidiar las posesiones de otra persona. Acá en la envidia no se puede ver, sino que solamente pueden escuchar historias de generosidad. En el séptimo, perdón, en la tercera cornisa están las almas castigadas por ira, y acá ellos caminan entre acre, entre fuego, y eso simboliza el efecto del enojo, el cegador efecto del enojo. Luego está la cuarta cornisa, que es la pereza. Acá los perezosos son condenados a trabajar eternamente. Los ejemplos son de entusiasmo, de energía, que son las virtudes opuestas. La siguiente cornisa está la avaricia. Los avaros y los adinerados están boca abajo en el suelo, sin posibilidad de moverse. Luego está la gula. Acá se evoca el castigo griego de Tántalo, que era un rey griego que fue castigado sin poder comer, siempre viendo comida, pero nunca pudiéndola comer. En esta cornisa los glutones no pueden comer árboles llenos de frutos, pero los ven constantemente y se mueren de hambre. La lujuria luego nos muestra, ¿no?, una pared de llamas, que todos deben pasar esa pared de fuego. Las almas deben arrepentirse por este mal dirigido deseo sexual, y además a través del fuego deben gritar ejemplos de la castidad y la fidelidad. Y finalmente, arriba de todo, como les había dicho, está el paraíso terrenal o jardín del Edén, donde Dante se va a encontrar con el alma de Beatriz, que lo va a guiar al paraíso, porque Virgilio no puede. Virgilio no puede pasar la pared de fuego, la de la lujuria, porque Virgilio, como ya habíamos visto, es un alma que está en el limbo. Él no existió al mismo tiempo que Jesús, así que no conoció la religión. Por eso él no puede ir al paraíso. Entonces Dante llega a este jardín del Edén y allí baja el alma de Beatriz. Beatriz era esta mujer ideal que Dante había amado en vida. Sin embargo, Beatriz había muerto muy joven y Dante no había podido estar nunca con ella. Entonces, según Dante, es el alma de Beatriz quien pidió a Virgilio que lo lleve de paseo, ¿no?, por todo esto, por el purgatorio, el infierno y el cielo, para que Dante pueda retomar el camino de la fe, porque Dante se había alejado de la religión debido a la tristeza de la pérdida de Beatriz. Entonces Beatriz se reencuentra con Dante en el jardín del Edén y luego lo lleva al cielo y lo guía, ¿no?, por todo el cielo. El cielo también está dividido en 8 o 9 esferas. La primera esfera representa la luna, los cambios, las mutaciones. La segunda esfera es la de Mercurio, representa a los ambiciosos. La tercera esfera representa el planeta Venus, que es el de los amantes. La cuarta esfera representa el Sol, que es la de los sabios. La quinta esfera es la de Marte, que son los guerreros de la fe. La sexta esfera es la de Júpiter, que es la de los buenos gobernantes. La sexta es la de Júpiter. La séptima es de Saturno, que es de los contemplativos. Luego está la octava, que es las estrellas fijas, la fe, la esperanza y el amor. Y finalmente está lo que es el Empirio, donde se encuentra la Santísima Trinidad, y allí Dante logra vislumbrar un poco de lo que sería Dios con sus seres más cercanos, con los discípulos, con la Virgen, pero no los puede ver de frente porque si los mira de frente desaparece. Entonces Dante ve todos los premios que reciben en el paraíso las almas, y finalmente se lo deja, ¿no? Se lo deja para que él regrese a la tierra y continúe viviendo según la fe. Entonces, de eso se trata la Divina Comedia.
Acá todavía se mantienen bastante rezagos de lo que vendría a ser la religión, todavía se mantiene bastante influencia de la religión católica, pero recuerden que en el prerrenacimiento ya se está alejando del teocentrismo, se está dando paso al antropocentrismo, el ser humano es lo más importante. Es por eso que se rescata también el clasicismo, es decir, se rescata lo que era el conocimiento clásico. Además, esto es importante, se lo rescata, no se lo crea. El clasicismo es el movimiento literario griego y latino que se dio en Grecia y en Roma, respectivamente. Pero acá el Renacimiento lo busca recuperar al clasicismo griego y romano. Busca recuperar también a la literatura y a la filosofía creada por estas personas, ¿no? Por los sabios griegos y romanos. Entonces es importante recordar esto, ¿no? El personaje principal que es Dante, también está Beatriz, también está Virgilio que representa la razón. Y Beatriz además es parte de esta representación de la mujer perfecta del Dolce Stil Nuovo. Beatriz es la mujer perfecta tanto en virtud, es muy virtuosa, por eso representa la fe, como también bella. Entonces, esta también era la característica del Dolce Stil Nuovo, recordemos. Ahora sí, habiendo visto esto, vamos a resolver los ejercicios acerca de la Divina Comedia. Vamos a resolver el ejercicio 4, el ejercicio 5, el ejercicio 7, el ejercicio 8 y el ejercicio 9. ¿Sí? Repito, ejercicios 4, 5, 7, 8, 9. Listo. Comiencen, por favor. Ejercicios 4, 5, 7, 8, 9 y me pasan sus respuestas por el chat de Zoom. Comiencen a resolver. Recuerden que fue escrita la Divina Comedia en italiano toscano, ¿sí? Es un italiano vulgar de Dante. Muy bien, Ana ya me pasó sus respuestas, excelente. Vamos resolviendo.
5 minutos. Ya está, muy bien, ya tengo las respuestas de Carlos Jesús, de Augusto Álvarez, de Luque, de Irwin, también de Yanis Galeano, también es Valeria Bautista, Ana Leona. Muy bien, listo. Vamos a comenzar a corregir. A ver, comenzamos. Acá tenemos lo siguiente. Iniciamos con la 4. La 4 es, Dante Alighieri perteneció a una etapa conocida como prerrenacimiento.
Determina cuál es la alternativa correcta acerca del prerrenacimiento. ¿Fue una etapa de transición entre el Renacimiento y el Barroco? No, porque fue entre el medievalismo y el Renacimiento, ¿verdad? Entonces, esta no puede ser. Muy bien. Luego tenemos, estuvo marcada por la influencia de los juglares medievales. Los juglares estuvieron sobre todo en la Edad Media, no en el Renacimiento, no en el Prerrenacimiento, ¿no? Entonces no podría ser. Si son medievales es de la Edad Media, perfecto. ¿Es una etapa del cuestionamiento del teocentrismo medieval? Sí, acá es cuando comienza a cuestionarse, muy bien Ana, comienza a cuestionarse el teocentrismo característico de la Edad Media, la importancia de la religión. ¿Nace la epopeya clásica? No, porque si es clásica surge en la etapa de Grecia, o sea, mucho antes. Entonces no podría ser la D. Por lo tanto, la correcta es la C, ¿sí? 4C de casita. 5. Lo correcto acerca de la Divina Comedia. Su influencia está en la literatura popular juglaresca. A ver, está basada en la literatura, pero no es popular, porque es una literatura culta, porque Dante escribe basándose en la Biblia y en las obras clásicas. Entonces no podemos decir que es popular. Es una obra alegórica compuesta en latín, donde expresa sus ideas sobre la religión, pero no está en latín, es en italiano. Poema épico de tipo alegórico que expresa los conflictos políticos y religiosos de la época, sí, sería esta de acá. El error en la B es que dice latín, y esta no fue en latín, fue en italiano toscano. La D, la obra escrita en versos endecasílabos, si está en versos endecasílabos, hace uso de un lenguaje altamente poético desprovisto de elementos narrativos. No, porque sí es bastante narrativa, es una obra bastante que narra precisamente la aventura de Dante. Entonces no podemos decir que está alejada de la narración. Por lo tanto, sería la 5C de casita. Luego tenemos la 7. En la 7 nos preguntan qué cosa podemos afirmar. Acá tenemos fue escrita en terceto, sí, usando un latín refinado y culto, no, porque fue en italiano. Destaca la presencia del epíteto como figura predominante. El epíteto son los adjetivos. Sí se utilizan adjetivos, pero la dominante no es tan recurrente como sí podría ser en la literatura clásica. Hace una síntesis del pensamiento medieval y de la estética neoclásica. Acá, a ver, lo que sucede es que no está el neoclasicismo, sino clasicismo. Neoclasicismo es cuando se intenta recuperar el clasicismo. Entonces, no puede ser la 3 por esta última parte. Es una obra alegórica dividida en 100 cantos. Sí, tiene 100 cantos, es una obra alegórica, 33 cantos en cada parte y un canto introductorio, en total 100. Luego tenemos acá, ¿es una obra desprovista de elementos religiosos y sociales? No, sí tiene elementos religiosos y sociales. Entonces, nos quedaríamos con solamente la 4, 7 de dedo. 7 de dedo. 8, sobre la Divina Comedia. ¿Qué es lo incorrecto? A ver, consta de 3 partes, infierno, purgatorio, paraíso, y finaliza con un epílogo. Esto es incorrecto porque no finaliza con un epílogo, finaliza con el paraíso. El canto adicional es el que está al inicio, el prólogo, es un canto introductorio, pero no está al final, entonces no puede ser la 1. Presenta un lenguaje directo, estilo plano, uso de tercetos y el endecasílabo. A ver, si usa el endecasílabo, sí utiliza el terceto, pero lenguaje directo y estilo plano, un poco cuestionable a esta parte. A ver, usa tercetos y endecasílabo sí, pero esta parte del lenguaje directo, estilo plano, utiliza un montón de metáforas y un montón de alusiones, entonces no es un lenguaje tan directo. Claro, pide el incorrecto, ¿no? Entonces no, esta primera parte no es del todo cierta. Tenemos luego la obra se inicia cuando el poeta se encuentra a la mitad del camino de su vida, sí, en una selva oscura, a la mitad del camino de su vida, esto es correcto. Una de las alegorías más conocidas es la presencia de las fieras, león, loba y pantera, esto es cierto. Entonces, la incorrecta sería la 1
y la 2, la B. No, sería la 1 y la 2, porque la 2 por la primera parte sí utiliza tercetos y endecasílabos, pero no es un lenguaje tan directo, porque sí utiliza un montón de figuras literarias. Entonces no estaría bien decir que es lenguaje directo plano. Sería entonces la 8B, 8B de besito. 9. Ahora estamos hablando, las 7 me piden las correctas. La correcta es solo la 4. 7D, solo 4. 8B, las incorrectas 1 y 2. La 9. El dulce estilo nuevo, o sea, el dulce estilo nuevo. No, la 5 es falsa en la 7 porque dice desprovista. Sí tenía elementos religiosos y sociales, sí los vimos. Sí, es 8D, 7D, 8B. 9. El dulce estilo nuevo estuvo inspirado en la lírica trovadoresca provenzal. ¿Cuál fue la imagen que tuvieron de la mujer según lo que les había dicho? ¿Era un ser servil e insignificante? No. ¿Fue considerado un oscuro objeto de deseo? Oscuro, no. ¿Era la imagen de la perfección espiritual? Sí. ¿De la perfección tanto en belleza como en virtud? ¿Considerada causantes de amores tormentosos? En parte, pero no era como que la culpa de ella, porque ella era como que lo máximo para los autores. Vista como ser terrenal y sexual, no. Entonces sería la D, solamente la 3. Solamente la 3. Listo. Muy bien. Ahora, sobre la 11, 12, 13, 14 y 15, les voy a pasar las respuestas, pero ustedes por favor resuélvanlo a modo de práctica, ¿sí? Les voy a pasar las respuestas de la 11, 12, 13, 14 y 15 para que puedan practicar después. Apúntenlas aparte para que puedan corregir, ¿sí? No las marquen de frente para que puedan practicar con esos ejercicios. A ver, les voy a pasar acá las respuestas. Ya. A ver, la 11 es la A, 11A. La 12 es la C. La 13 es la C. La 14 también es la C. Y la 15 es la A. Listo. Estas son las respuestas de las 11, 12, 13, 14 y 15. Ténganlas en cuenta, por favor. Practiquen utilizando estas respuestas. Yo le voy a pasar el material PowerPoint a la profesora para que lo pueda compartir con ustedes y puedan repasar la teoría. ¿Sí? Listo. Muy bien, chicos y chicas. Entonces, así quedamos. Cuídense mucho. Nos vemos ya en la próxima clase. Chao, nos vemos. Cuídense.